de Diario Médico, mi nombre es Dani Antara y en esta oportunidad estamos con el ingeniero José Enrique Silva. Él es presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacional, ADIFAN. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la anemia infantil, pues ADIFAN desde hace 5 años viene trabajando en la zona del Braen para combatir esta gravísima enfermedad que afecta a los niños menores de 5 años. ¿Cómo está José Enrique Silva? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias también por la invitación. Cuéntenos, ¿cómo nace la iniciativa de ADIFAN de trabajar en favor de los niños menores que sufren de anemia infantil en la zona del Braen? Bueno, el compromiso social que adquirió ADIFAN más o menos en el 2013 fue precisamente el trabajar primero por el Braen, ¿no? Porque la gente consideraba, o tal vez aún considera, que el Braen es solo narcotráfico, terrorismo y todo lo malo que se puede existir. Sin embargo, tuve la oportunidad justamente de acompañar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a distintas zonas del Braen, y lo que descubrí fue gente muy simpática, de hecho personas con mucha fortaleza cívica, cosa que se nota mucho sobre todo en los jóvenes, en los niños, y eso me animó incluso en un momento a escribir un libro de muy poca venta, pero muy profundo, que se llama Los Tesoros del Braen, donde me dediqué a mirar lo bueno del Braen y casi muy poco de lo que podía decirse como negativo. Y se descubrieron muchas cosas buenas, que ahora creo que no las vamos a mencionar, pero sí sirvió para poder entender que las potencialidades del país están en el Braen. En esa zona se tiene sol, se tiene agua, se tiene diferencias de torrentes de caídas de agua. El mayor potencial hidroeléctrico del país está en el Braen. A uno se le cae una pepa de la boca y crece un árbol. Hay pesca, todavía hay peces en los ríos, y juventud, mucha juventud. Detrás de eso, seguramente las personas que desviaron sus políticas hacia las formas de rebelión, terrorismo, es porque vieron que había un gran potencial ahí. Y nosotros, como ADIFAN, teníamos que tener un compromiso especial. Y curiosamente, por aquel entonces, 2013 creo que fue, se acerca un general, y lo he repetido varias veces, general Pepe Davis, de la FAP, y nos toca la puerta para empezar a hacer unos trabajos de la Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con ADIFAN, en que nosotros ponemos los medicamentos y ellos ponen, conjuntamente con ESALUD, un hospital itinerante donde atienden médicos de salud, del MINSA y de las Fuerzas Armadas, médicos y paramédicos. Se hacen incluso algunas intervenciones quirúrgicas menores, pero se hacen todos los meses, con excepción de aquellos meses que hay demasiada lluvia. En principio era una ayuda general para todo tipo de patologías de esa zona. Así es, pero conforme pasó el tiempo empezamos a observar que esa lucha contra las enfermedades en general estaba llevando a disminuir la anemia infantil. A ver, para mirarlo en cifras, ya para hoy día, en el Braen se han atendido a más de 250.000 pacientes. Y teniendo una perspectiva numérica también, significa que más del 33% de la población ha sido atendida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por este hospital itinerante, por ADIFAN como compromiso social, porque todas las veces hemos puesto medicamentos. ¿Y qué ha sucedido? Que ha disminuido, como le digo, la anemia, y ha ido disminuyendo. En el año 2014 visitamos una zona llamada Santo Domingo de Acobamba, y la curiosidad de que sabíamos que estaban mejorando las cosas, miré las estadísticas, y lo sorprendente era que Santo Domingo de Acobamba, no considerado como pobre, porque hay todo,
tenía 9 de cada 10 niños con anemia infantil menores de 5 años. 9 de cada 10 en esa zona. de los que en esa zona, en ese distrito, vamos a llamarle. Pero si fuéramos un poco más específicos, forzáramos un poco más las estadísticas, lo más probable es que todos los niños tuviesen anemia. Y hice una serie de observaciones por aquel entonces, salí a los medios de comunicación cuando regresé a encender la mecha. Señores, esto no puede ser. O sea, no es posible que una zona donde no hay pobreza, ¿no? Sí es cierto que faltan medios de comunicación, carreteras y esas cosas, pero no existe la pobreza. Prácticamente que todos los niños menores de 5 años tuviesen anemia. Y ahí fue cuando dijimos, señores, la anemia no es un problema, la anemia es una enfermedad gravísima que lo que hace es destruirle parte del cerebro de los niños en los 3 y 5 primeros años. Para que tengan una idea, en esa época les está creciendo 200 gramos de cerebro por año. Y si en ese momento yo le quito oxígeno, porque no tengo hemoglobina para llevar ese oxígeno a esa zona, van a crecer cerebros con deficiencias serias que van a llevar a limitaciones cognitivas para toda su vida. Limitaciones cognitivas, porque ese muchacho, si podría haber sido pues, un IQ de 140, no va a llegar ni siquiera a 100. Limitaciones cognitivas porque su fortaleza física, su desarrollo físico y mental va a estar limitado. Las mamás van a tener más hemorragias que lo común. Van a haber nacimientos de niños, las que han sido anémicas, ¿no? Van a haber incluso nacimientos de niños con poco peso, van a haber incluso abortos espontáneos más frecuentes. Es una cosa muy grande. Que han habido estudiosos en el Perú que han acercado las cifras, que ese problema llamado anemia infantil le cuesta al país entre 1.600 y 2.000 millones de dólares al año. Para decir qué significa eso, que es como construir 20 hospitales del niño por año, o 2 carreteras interoceánicas, o lo que querramos ir demostrando. La gravedad de la situación, yo no me voy mucho por el tema económico, creo que es un tema principalmente moral, porque no es posible que un país se haya permitido mantener, no digo que en secreto, pero tan calladamente este problema. Y fue Adifan quien salió de los medios de comunicación y se los puede mostrar en cualquier momento, sí, RPP y todo el mundo. Además que hace 5 años las cifras todavía no eran tan preocupantes como las de ahora, ¿verdad? Las cifras de anemia infantil a nivel nacional todavía no habían aumentado tanto. Así es. Sí, efectivamente, en el gobierno anterior empiezan a subir la anemia cuando había estado bajando. No a los niveles que debería bajar, porque realmente tiene que haber un shock dramático de bajarla violentamente la anemia y mantenerla. Que eso es educación. ¿Cómo es el propósito al bicentenario, el 19%? ¿No? Que es, todavía es alto, ¿eh? Sí. Para que tengamos una idea, la OCDE es la barrera que pone la OMS, me parece, ¿no? La OMS lo que dice que de aquí para acá es un tema grave, de aquí para acá no es tan grave. Entonces, como se quieren meter al club de la OCDE y como ellos están en 14, bueno, me voy a acercar, ya con el 19 no me dicen que es grave, sino que es un problema nada más. La verdad es que Estados Unidos tiene 9. ¿No? Hay otros países que están en 10, nosotros decir 19, es más ahora, me sorprende cuando dicen estábamos en 41 y ahora estamos en 47, hoy en 41 ya era una desgracia, sí, es un ahora ya es una super desgracia. Los problemas de salud pública pasan el 20% para que sea un problema de salud pública, ¿no? Yo tampoco me pego mucho a la estadística porque de pronto nos empezamos... Subió 2 puntos, bajó 1 puntito, subieron 2. Oye, y eso tiene un impacto. Absolutamente. Ahora, son niños. Sí, Adifan contribuyó con la reducción de la anemia a través del apoyo que brindaba con medicamentos, pero estos medicamentos eran para tratar algunas patologías que hacían que estos niños no pudieran
absorber el hierro de manera normal, ¿no? Cuéntenos un poco acerca de esto también. Eso es muy, muy interesante también, y que es necesario que se socialicen esos conocimientos. Están en las estadísticas, he traído porque mi no libro solamente es la falta de hierro, ¿verdad? No, de hecho la obesidad produce, por ejemplo, anemia. Claro, malnutrición, porque la malnutrición, sí, sin duda, pero las enfermedades infecciosas, las parasitosis generan anemia porque producen estados inflamatorios que hacen no absorber el hierro e incluso no utilizarlo, hacerlo insoluble y mandarlo a las heces. Entonces, Adifan, en concreto, ¿cuál fue el apoyo que brindó? ¿Qué medicamentos se repartían? Y ahora, ¿cómo ha focalizado su ayuda en específico contra la anemia? Bueno, concretamente en el Brain se ha hecho hasta ahora, yo me atrevo a decir casi el 50% del tema, porque ese 50% es reducir las infecciones, estar al tanto de la salud de sus niños. Y acabamos de firmar un acuerdo con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para hacer ya un trabajo específico contra la anemia. Lo que hemos hecho es extender el compromiso y ahora lo que vamos a hacer, sin dejar de hacer lo anterior, que claro, significa estar detrás de las infecciones, parasitosis, etc., ya entrar a los tratamientos específicos que no solamente son los multimicronutrientes o las gotitas de sulfato ferroso, de ninguna manera. Probablemente lo más importante es el seguimiento que se le haga a los enfermos. Señores, los niños no son números estadísticos, tienen nombre y apellido, viven en un lugar, generalmente no van a regresar a las postas médicas, sus historias clínicas tienen que estar computarizadas, porque yo tengo que hacerle el seguimiento hasta que termine los 5 años, y para eso tiene que intervenir el Estado a través de gestión pública, RENIEC por ejemplo, el tener ya una clasificación acerca en qué grado están y cuánto están avanzando estas criaturas, además de hacerle el seguimiento a través de un voluntariado, porque no más del 3% de los niños que inician el tratamiento lo terminan. No hay adherencia a ese tratamiento. No hay adherencia y hay abandono, que el sabor, y a veces, y no poco frecuencia, es porque la trataron mal a la mamá. Uno de los factores más relevantes debe ser el respeto. Nada de mamita. Veme, me pasa mamita. No, señora. Con respeto. El niño tiene nombre, ¿no? Y apellido. Ese elemento, sumado al voluntariado de estudiantes de los colegios de quinto o cuarto de secundaria, universidades y aquellos que quieran hacer trabajos de voluntariado, que estoy seguro que va a haber mucha gente, van a hacer que realmente sientan que hay una preocupación y generar un conocimiento social que va a impedir que en el futuro vuelva a suceder, por ejemplo, que terminado de almorzar el niño inmediatamente le den bebidas, o le den café, o té, o chocolate. Educación, ¿No? Saber que no deben, hasta ciertas horas, a cierto tiempo, no deben. Porque a nadie se le la ocurriría. absorción del hierro, ¿verdad? O sea, claro, se forman sustancias no solubles y se terminan eliminando. Lo que se necesita no son más estudios, porque hay cualquier cantidad de estudios, no más trabajos de investigación, quizá investigación a nivel universitario en cómo aprovechar mejor uno de los hierros. Hay 2 hierros, ¿no? El hemo y el no hemo. El no hemo, que es el de las lentejas y de los vegetales, se utiliza muy poco, ¿no? Y a veces solamente con el limón o con ácidos o con una fruta, al final se cuadruplica la absorción. Y el hemo, saber en qué alimentos están y cómo no es aprovecharlo, porque termino yo de comer mi sangrecita, que tanto se habla de la sangrecita, pero después le doy té. Es decir, se acabó la absorción de todo el hierro que se le estaba dando. Eso es educación para la salud y tiene que estar, y así es un reclamo nuestro, tiene que estar el Ministerio de Educación de todas maneras. Segundo, tiene que haber voluntariado. Tercero, debe haber una sola secretaría técnica con rango de ministro, para que no se le suba a nadie, quien dirija las operaciones contra la anemia infantil. Esa es la propuesta de Adifan,
¿Y se está trabajando en ello? Estamos trabajando en este momento en ello porque tenemos que darle un diseño que nos permita hacer la propuesta. Ahora, lo que vamos a hacer es demostrarle con hechos y no con palabras que funciona. Y para eso se ha firmado este convenio y lo vamos a hacer en el BRAIN, ¿no? Utilizando el conocimiento en este caso, educación para la salud, voluntariado y haciendo los ajustes que se tengan que hacer a los protocolos. ¿Se ha logrado contagiar a otras instituciones? ¿Se han sumado Sin a esta duda, campaña? ¿no? O sea, ahora uno escucha anemia por todas partes. Sí. Acabo de escuchar a un expresidente de la República lanzando, ¿no? Su shock contra la anemia y una universidad, y en buena hora, no importa, claro, como siempre digo, quién sea el padre, lo importante es que nazca bien el niño. Y en este caso es así, si la gente se suma a la Sociedad Nacional de Industrias, también ha formado una comisión contra la anemia que está dando sus primeros pasos. En todo caso, Adifan estuvo un poco más avanzado en eso, pero conjugaremos los pasos. Estoy haciendo invitación a otras organizaciones para que trabajen con nosotros. Estas, las que llamadas chispitas, deberían emplearse, por ejemplo, en todas las cadenas de farmacias. Porque en realidad yo no debo esperar ni siquiera tener resultados del hemograma, o de la hemoglobina de los niños para empezar con el tratamiento. Porque no va a pasar nada con que estén tomando todos los niños hasta los 3 años de edad estén tomando la chispita, no pasa nada. Lo que debemos hacer es administrarlas adecuadamente. ¿Cuántos laboratorios se han sumado a esta ayuda de parte de Adifan y con qué tipo de medicamentos? En Adifan, todos los laboratorios de Adifan, ¿no? Incluso algunos que no están en Adifan, laboratorios, sobre todo nacionales, se han sumado. Yo creo que hay mucha intención, lo que necesitan es administrar adecuadamente estos esfuerzos para que todo lo que se ponga como arsenal se utilice adecuadamente y que tengamos, en el caso por ejemplo de las Fuerzas Armadas, la capacidad de poder llegar a todos los puntos. Ninguna institución en el Perú tiene la llegada que tienen las Fuerzas Armadas. Eso sí. Y el BRAE es una zona de emergencia donde está presente las Fuerzas Armadas. Así es, y es ahí donde el BRAIN va a enseñarnos a todos los peruanos cómo hacer las cosas para reducir de manera dramática la anemia. 19% sí se puede, y yo diría que 10% también. Ok, señor José Enrique Silva, muchas gracias por acompañarnos. Estuvimos con José Enrique Silva, el ingeniero presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales. Regresamos con la siguiente entrevista.